la primera parte. Entonces, para estudiar el problema de contorno, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? En particular vamos a partir de una ecuación que es del estilo v segunda de x más un cierto parámetro lambda que multiplica a v de x igualado a 0, ¿vale? Donde a priori lambda es un valor real, una constante. Vamos a tener unas ciertas condiciones iniciales que normalmente son v de 0 igual a 0 y v de l igual a 0. Es decir, tenemos una función v que está definida en el intervalo 0L y que va en R, ¿vale? Entonces, nuestra pregunta, lo que nos hacemos es cuáles son las soluciones v o v de x en función de los valores de la constante lambda perteneciente a R, ¿vale? Entonces vamos a distinguir tres casos. Un primer caso en el que el lambda sea un valor negativo. Un segundo caso en el que el lambda sea 0 y un tercer caso en el que el lambda sea un valor positivo, ¿vale? Lo que nosotros vamos a ir haciendo en los distintos ejemplos que vamos a ver es que estas condiciones iniciales o condiciones de contorno que tenemos aquí, ¿vale? Que son las condiciones de contorno, estas las vamos a ir modificando, es decir, pueden variar. Y en función del tipo de condición que tengamos aquí, vamos a tener un tipo de problema de contorno u otro distinto, ¿vale? Este en particular es uno de valores nulos en la frontera, porque los extremos de intervalo, que son el 0 y el L, nuestra función se anula, ¿vale? Pero podemos tener muchos tipos de problemas de contorno. Entonces, para este primer caso, vamos a analizar qué ocurre con nuestra EDO diferencial ordinaria en cada uno de estos casos, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero qué pasa con el caso del lambda negativo. Entonces, vemos primero, caso 1. ¿Qué pasa si el lambda es negativo? Hombre, por comodidad, vamos a reescribir, para que las cuentas salgan bonitas luego, como el lambda es negativo, lo puedo escribir en realidad como menos algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir menos algo al cuadrado. Y esto es simplemente con el alfa perteneciente a R. ¿Para qué? Esto es únicamente para evitar que luego cuando hagamos las cuentas me aparezca una raíz de lambda por ahí o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es el problema de contorno dado por una ecuación diferencial que es v segunda de x más lambda por v de x igualado a 0 con dos condiciones de contorno que son en el origen la función se anula y en el extremo derecho la función también se anula. Dos pasos. Primero, resolver la EDO. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Cuando tenemos una ecuación de orden superior, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que calcular la ecuación característica, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí con la ecuación característica. Normalmente yo estaba acostumbrado a llamar lambda, a cambiar por lambda la función, pero como ya tenemos el lambda, vamos a poner, por ejemplo, r. Como tengo derivada segunda, esto va a ser r al cuadrado, ¿verdad? Y aquí me va a quedar más lambda por r elevado a 0, que es simplemente 1.
todo eso igualado a 0, ¿verdad? Tenemos en realidad que esto es, como el lambda es menos alfa al cuadrado, me queda que r al cuadrado es igual a alfa al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto sale que r es igual a más menos alfa. ¿Hasta ahí bien? Aquí se ve el hecho de que hayamos querido poner este alfa al cuadrado aquí para que la cosa salga bonita, ¿de acuerdo? Estos son precisamente los autovalores, ¿verdad? De nuestra ecuación característica. Autovalores de la ecuación característica. ¿Nosotros qué obtenemos gracias a estos autovalores? Obtenemos un sistema fundamental de soluciones. Que estaría dado por las funciones e elevado a autovalor alfa que multiplica, estamos con la letra x, ¿verdad? Y por otro lado, la función e elevado a menos alfa que multiplica a x, ¿vale? Que esto sea un sistema fundamental de soluciones, ¿qué significa? Significa que podemos obtener una solución general de la EDO, que sería v de x igual a una constante c sub 1 por función e elevado a alfa x más una constante c sub 2 por función e elevado a menos alfa x. Y esto sería para todo c sub 1 y c sub 2 pertenecientes a R. Esto sería la solución de nuestro sistema o de nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que ahora tengo que añadir las condiciones de contorno que tenemos en este caso, ¿verdad? Es decir, el segundo paso es imponer las condiciones de contorno. Nosotros ya teníamos que nuestra función v de x se expresa de la forma constante c sub 1 por elevado a alfa x más constante c sub 2 por elevado a menos alfa x, ¿verdad? Pero aparte debía imponer que v de 0 fuese 0 y que v de L fuese 0, ¿verdad? Claro, ¿qué obtenemos si aplicamos estas condiciones de contorno? Por un lado, al aplicar v de 0 igual a 0 significa que c sub 1 más c sub 2, ¿cuánto vale? 0. Por otro lado, que c sub 1 por elevado a alfa L más c sub 2 por elevado a menos alfa L es igual a 0, ¿cierto? Es decir, si lo pongo en forma matricial, esto sería como la matriz 1, 1 elevado a alfa L elevado a menos alfa L que multiplica al vector constante C1, C2 igualado al 0, 0, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa a esta matriz? Que esta es una matriz regular. Tiene determinante no nulo. ¿Qué ocurre entonces? Que si tengo una matriz invertible en un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, la única solución ¿cuál es? La única solución es que c sub 1 sea la constante 0 y que c sub 2 sea la constante 0. ¿Se entiende? Claro, pero entonces, ¿cuál es la solución v de x de nuestro problema de contorno? Es decir, del problema de contorno que teníamos que era la v segunda de x más lambda por la v de x igualado a 0 con las condiciones v de 0 igual a 0 y v de L igual a 0, hemos obtenido que
la única solución es v de 0 o v de x igual a la función constantemente nula. Claro, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Es decir, de un sistema, si cambia la función v por el 0, obviamente la derivada segunda es 0 y 0 por lambda es 0, o sea que 0 es igual a 0 y verifica las condiciones de contorno. Es decir, en realidad no tenemos ninguna solución aparte de la trivial, ¿cierto? Y esa es un poquito como... bueno, no me da mucha información, ¿vale? Venga, pues vamos a ver siguientes casos. ¿Cuál era el siguiente caso que teníamos? Exactamente, es decir, ¿qué pasa si el parámetro lambda es 0? Claro, que entonces, ¿cómo queda nuestro problema de contorno? Reescribimos. Nuestro problema de contorno sería en este caso v segunda de x igual a 0 con la constante v de 0 igual a 0 y v de l igual a 0. Hombre, resolver la EDO en este caso es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos v segunda de x igual a 0, si integramos, ¿qué tiene que ocurrir? Que v' tiene que ser como una constante, ¿cierto? ¿Qué nombre le quiere poner a la constante? Por seguir lo mismo que los apuntes, a la constante le llaman, bueno, le llaman C sub 2. A mí no me gusta, bueno, venga, vamos a llamarla C sub 2 como los apuntes, ¿vale? Tiene que ser una constante, ¿por qué? Porque al derivar v' me ha salido 0. O sea, si la derivada de una función me sale 0, es que la función antes de llevarla era una constante. Pero claro, si aquí volvemos a integrar, ¿qué nos queda? Pues que la v de x, ¿quién es? La C sub 2 por la x, ¿verdad? Y como es una integral indefinida, añade una constante que vamos a llamar C sub 1. ¿Hasta ahí bien? Ah, tenemos que imponer las condiciones de contorno, ¿verdad? Si imponemos las condiciones de contorno, es decir, que v de 0 sea igual a 0 y que v de l sea igual a 0, ¿qué obtenemos? Claro, como v de 0 es igual a 0, aquí me queda que C sub 1 vale 0. Y de la segunda me quedaría que C sub 1 más L por C sub 2 es igual a 0. Pero si sustituimos esta constante en la ecuación de abajo, ¿qué me queda? Que la C sub 2 también, ¿cuánto vale? 0. ¿Y eso qué significa? Que la única solución es la trivial dada por la función v de x constantemente 0. Cosa que, bueno, ya sabíamos porque una función 0 al derivarla dos veces te sale 0 y obviamente vale 0 en el extremo izquierdo y 0 en el extremo derecho, ¿verdad? Es decir, como que aparte de lo que tú ya sabías que era solución, no obtienes ninguna más. Vamos al tercer caso, a ver si por fin pasa algo distinto, porque de momento no está pasando nada interesante. Entonces, vamos ahora al caso 3, que sería, ¿qué pasa si el lambda es positivo? Hacemos el mismo truco. Volvemos a reescribir esta constante de lambda, como sé que es positiva, la voy a escribir como algo al cuadrado, con alfa un numerito real cualquiera, ¿vale? Entonces, si resolvemos la EDO v segunda de x más
alfa al cuadrado por v de x igual a 0 con la ecuación característica, obtenemos que r al cuadrado más alfa al cuadrado es igual a 0. Es decir, r al cuadrado es igual a menos alfa al cuadrado. O lo que es lo mismo, r al cuadrado es igual a más menos i por alfa. Perdón, ya sin la r al cuadrado. La r es simplemente más menos i por alfa, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el sistema fundamental de soluciones que se obtiene? Uno en el que en lugar de tener exponenciales, ¿verdad? ¿Qué funciones intervienen? Las funciones seno y coseno, ¿verdad? Recordemos que en general, cuando tenemos un autovalor r de la forma parte real más i por parte imaginaria, la solución asociada es e elevado a la parte real por x, ¿verdad? Y luego multiplicamos seno de la parte imaginaria por x, y otra solución que es e elevado a la parte real multiplicada por x por el coseno de la parte imaginaria multiplicado por x, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto vale la parte real? 0, ¿verdad? Por lo tanto, e elevado a 0 me queda la constante 1. Es decir, que únicamente aparece aquí el seno de la parte imaginaria, que es alfa, pues alfa x, y el coseno de la parte imaginaria, que es alfa x. ¿Vale? Es decir, la solución general, ¿quién sería? Sería una función v de x, que es igual a una constante c sub 1 que multiplica a quién, al seno de alfa x, más una constante c sub 2 que multiplica al coseno de alfa x, ¿vale? ¿Qué más nos falta en este caso? Lo mismo de antes, ya hemos resuelto la EDO. Exactamente, tenía un problema de contorno en el que tenía unas ciertas condiciones sobre los valores de x, ¿vale? Pues vamos a añadir esas condiciones. Es decir, si imponemos las condiciones de contorno, nosotros en este caso la función ha variado ligeramente y hemos obtenido una solución que era v de x igual a mi constante, pero por una función trigonométrica seno de alfa x más una constante c sub 2 por una función trigonométrica coseno de alfa x, y esto era para toda constante c sub 1 y c sub 2 reales. ¿Vale? Ahora, las condiciones eran: en el origen valía 0 y en el extremo v de l valía 0. Cuando las imponemos, llegamos a que, como el seno de 0 es 0, ¿qué me queda? Que c sub 2 coseno de 0 es 1, pues que c sub 2 tiene que valer 0, ¿verdad? Cuando imponemos que x sea igual a l, me queda que c sub 1 por el seno de alfa l, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Claro, porque ya hemos sustituido que la c sub 2 valga 0, ¿de acuerdo? De aquí me salen dos cosas. O bien c sub 1 es 0, en cuyo caso la solución es v de x constantemente 0, cosa que ya sabíamos, ¿verdad? O tiene que ser el seno de alfa por l igual a 0, ¿verdad? Y aquí es donde por fin vamos a obtener soluciones
no triviales. Es decir, distinta de la solución v de x igual a 0 que hemos estado obteniendo casi en todas las ocasiones. Porque, ¿qué tiene que ocurrir para que el seno de un ángulo sea 0? Que ese ángulo sea el 0, ¿verdad? O múltiplos de pi, ¿verdad? Donde n es un número entero. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos unos ciertos valores de alfa, ¿verdad? Es decir, hemos obtenido soluciones distintas de la trivial siempre y cuando nuestro alfa valga ¿cuánto? Podemos despejar la L, ¿verdad? Y tenemos que la alfa tiene que valer n por pi entre L, ¿verdad? Y esto con n perteneciente a los enteros, ¿vale? Hombre, ya, eso lo sé. Ahora, como esto depende de n, ¿verdad? Aquí si queremos le podemos poner un alfa sub n, ¿verdad? Pero también, ¿qué teníamos? Que esto eran los alfa n, pero nosotros habíamos empezado no con alfa n, sino con ¿qué empezaba nuestra ecuación? Con un lambda, ¿verdad? Como el lambda era alfa al cuadrado, lo que tenemos son unos valores lambda n que tienen que ser n al cuadrado pi al cuadrado dividido entre L al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, las soluciones son la función v sub n, porque para cada valor lambda n tengo una función v sub n de x, ¿verdad? Donde sabemos que la constante c sub 2 vale 0, siempre. Entonces esa la elimino, ¿verdad? Y luego voy a tener la constante c sub 1, que multiplica al seno de ¿quién? De alfa por x. ¿Pero cuánto vale alfa? Pues alfa vale n por pi por x, todo eso dividido entre L, ¿vale? Y esto es para esta constante c sub 1 perteneciente a R. ¿Hasta ahí bien? Los valores lambda n reciben el nombre de autovalores del problema de contorno. Mientras que las funciones v sub n reciben el nombre de autofunciones. También del problema de contorno, ¿de acuerdo? Porque son la función que se obtiene para el autovalor o para el valor lambda n correspondiente. ¿Se entiende? Es decir, que por fin hemos tenido una solución distinta de 0. Siempre tenemos la solución 0, pero aquí buscamos una que de verdad no sea 0. ¿Hasta ahí bien? Este es un tipo de caso. Estudiamos todo esto porque estudiar este tipo de problemas de contorno es la base para poder resolver posteriormente tanto la ecuación de ondas como la ecuación del calor. ¿De acuerdo? Porque vamos a tener un método que lo que va a consistir es en resolver este tipo de ecuaciones de contorno. ¿Se entiende? En total vamos a ver 4 tipos de ecuaciones de contorno distintas. La primera, este tipo que hemos visto en el que tenemos las condiciones iniciales o las condiciones de contorno igualados a 0, ¿vale? Vamos a ver más tipos de problemas de contorno. ¿Qué problemas de contorno vamos a ver en total? Problemas de contorno. Un primer tipo en el que tenemos unas condiciones nulas. Es decir,
v de 0 es igual a 0 y v de L es igual a 0. Un segundo tipo de problema de contorno en el que tenemos unas condiciones de derivada nula. Es decir, aquí vamos a imponer que la derivada v' de 0 sea igual a 0 y que la derivada v' de L sea igual a 0. Vamos a tener otro tipo de problema de contorno que es de condiciones mixto, ¿vale? En el que podemos tener, por ejemplo, que la v de 0 sea igual a 0, pero que la derivada en el otro extremo sea igual a 0, ¿vale? Y un cuarto problema en el que tenemos condiciones de contorno periódicas. Es decir, en el que la función v en el extremo L vale la función v en el extremo menos L. Y la función v' en el extremo L coincide con la v' en el extremo menos L. ¿Se entiende? Este de aquí ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y hemos visto que existe solución v que no es la trivial si los lambda n toman los valores n al cuadrado por ¿quién más? Pi al cuadrado entre L al cuadrado, ¿verdad? En cuyo caso las autofunciones correspondientes, esto sería con los n pertenecientes a z, en cuyo caso las autofunciones correspondientes v sub n, ¿quiénes son? Los c sub 1 por el seno de n pi x partido por L, ¿vale? Ahora tenemos que realizar el mismo proceso con los otros tres tipos de problemas. Y una vez que tenemos analizado qué ocurre en función de la condición de contorno para cada tipo de problema, vamos a poder estudiar las ecuaciones de onda o la ecuación del calor, porque van a ser siempre reducibles a alguno de estos cuatro tipos de problemas de contorno. ¿De acuerdo? Entonces, segundo tipo de problema de contorno. Ahora vamos a tener un problema de contorno. Sí, dime. Ah, vale. Porque ahora... Vale. Vamos a tener un problema de contorno con condiciones de derivada nula. ¿Vale? Es decir, igual vamos a partir de nuestro problema de contorno. La ecuación va a ser siempre la misma ecuación diferencial v segunda de x más lambda por v de x. Todo eso igualado a 0. ¿De acuerdo? Con las condiciones ahora cambian y va a ser v' de 0 igual a 0 y v' de L igual a 0. ¿Vale? Vamos a analizar cada caso. Teníamos primero el caso 1, ¿verdad? En el que el lambda era negativo. ¿Qué hacíamos? Reescribíamos lambda como menos alfa al cuadrado, ¿verdad? Con alfa un número real cualquiera. ¿Vale? Resolvíamos la ecuación característica. ¿Cómo nos queda nuestra ecuación característica? En el caso negativo nosotros ya sabemos que nuestra ecuación característica, como la EDO no varía, es la misma y sería c sub 1 elevado a alfa x más c sub 2 por elevado a menos alfa x. ¿Vale? Esto no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que sí se ve modificado? Las condiciones de contorno que tenemos que aplicar, ¿verdad? Porque aquí necesito calcular cuánto vale la derivada v' de x. Bueno, la derivada v' de x me queda c sub 1 alfa elevado a alfa x menos c sub 2 alfa elevado a alfa x. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando aplicamos las condiciones de contorno, ¿qué obtenemos? Como v' de 0 es igual a simplemente la constante c sub 1 por alfa más c sub 2 por alfa, esto tiene que valer 0, ¿verdad? Y la v' de L, ¿qué me queda? Pues me queda c sub 1 alfa elevado a alfa L más c sub 2, perdón, menos. Aquí me queda un menos. Aquí me queda un menos. Sí. No hay problema. ¿Qué tenemos en este caso? Obtenemos igual, ¿no? Que esto, la única diferencia es que en vez de sustituir la función v, sustituye la función v', ¿cierto? Que ahora vamos a tener un alfa multiplicando. Este alfa es distinto de 0, ¿verdad? Porque claro, si fuese 0, entonces el lambda sería 0 y sabemos que el lambda no es 0. Por lo tanto, sabemos que el alfa es distinto de 0. Como el alfa es distinto de 0, ¿qué obtenemos aquí? Que c sub 1 tiene que valer 0, ¿verdad? Y c sub 2 tiene que valer 0. Porque volvemos a tener una matriz que sería la matriz 1 menos 1 elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L, que tiene determinante distinto de 0. Luego la única solución es la trivial, ¿verdad? Entonces la única solución es v de x equivalentemente 0, ¿verdad? Dicen, vale, pues como el caso de antes en el que tenía problemas de contorno con condiciones nulas, ¿cierto? Si la derivada es nula, pues en el caso del valor negativo también me sale la única solución 0. Vale. Vamos a ver el siguiente caso, ¿verdad? Que el siguiente caso, ¿qué era? Exactamente. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos que la solución v de x de nuestro problema de contorno, sabemos que era una constante c sub 1 más c sub 2 por x, ¿verdad? Tengo que calcular la derivada v' de x. Claro, la derivada v' de x, ¿quién es? C sub 2. Entonces, con las condiciones de contorno, ¿qué obtenemos? Claro, de ambas, v' de 0 es c sub 2, que tiene que ser 0, y v' de L es también la constante c sub 2, que tiene que ser 0, ¿verdad? Luego, aquí sí hay dos soluciones. Por un lado tengo la solución v de x equivalentemente 0, ¿verdad? Si c sub 1 fuese 0, ¿cierto? Pero tengo una solución no trivial, que es v de x igual a la constante c sub 1, ¿cierto? Con c sub 1 una constante distinta de 0. Es decir, en este caso sí que obtenemos, al modificar las condiciones de contorno, soluciones aparte de la solución trivial nula. ¿Se entiende? Vale, y ahora vamos a ver el último caso. El caso 3, que sería con el lambda positivo, ¿verdad? Mismo proceso. Llamo lambda alfa cuadrado, con alfa un número real. ¿De acuerdo? Sabemos entonces que nuestra solución v de x es la solución c sub 1 por el seno de alfa x más c sub 2 por el coseno de alfa x. Derivamos y me queda que v' de x es igual a la constante alfa c sub 1 por el coseno de alfa x menos la constante alfa c sub 2 por el seno de alfa x, ¿cierto?
Vamos a ver las condiciones de contorno. Porque, ¿qué ocurre en este caso? Cuando nosotros imponemos que v' de 0 sea igual a 0, v' es la función de abajo, ¿verdad? En este caso, el seno de 0 es 0, por lo tanto me queda la parte del coseno, ¿verdad? Que sería alfa c sub 1. Y eso tiene que valer 0, ¿verdad? Como el alfa es distinto de 0, lo que sacamos de aquí es que la constante c sub 1 es la que vale 0, ¿cierto? Y cuando imponemos v' de 0, v' de L igual a 0, pues la v' de L, como ya sabemos que ahora es la constante c sub 1 la que es 0, ¿qué tenemos? Que esta parte desaparece y me queda que menos alfa constante c sub 2 por el seno de Lx, eso tiene que valer 0, ¿verdad? Como el alfa es distinto de 0 y el c sub 2 distinto de 0, porque si no tengo la solución trivial nula, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Sí, sí, que he puesto, he puesto Lx en vez de L alfa. Aquí, alfa L, sí. Obviamente el alfa distinto de 0 porque lambda es positivo. C sub 2 la tomamos distinto de 0 porque si la tomo como 0 obtengo la solución trivial, cosa que ya sé. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ser 0? El seno de alfa L, ¿verdad? Y aquí obtenemos lo mismo. Para que el seno de alfa L sea igual a 0, es que entonces alfa L tiene que ser npi, con n perteneciente a los enteros, ¿verdad? Luego obtenemos una solución. Uy, aquí no quiero decir que no existe, quiero decir que sí existe. Es decir, existe v de x distinta de la solución trivial si, de nuevo, los alfa sub n son de la forma n por pi entre L, que es lo mismo que decir que los lambda sub n son de la forma n al cuadrado por pi al cuadrado dividido entre L al cuadrado, y las funciones correspondientes, las autofunciones, ¿quiénes son? La constante c sub 1 vale 0, ¿verdad? Por lo tanto, ahora lo que me queda es una constante c sub 2 que multiplica al coseno de los alfa, que son n por pi por x dividido entre L, ¿vale? Y esto es para todos los valores n, ¿se entiende? Es decir, que ahora, aparte, hay dos diferencias con el caso anterior. Para el caso de del lambda negativo, sigue sin haber solución, aparte de la trivial. En el caso de que el lambda se hace igual a 0, con estas nuevas condiciones de contorno, aparte de la solución trivial que obteníamos igual que antes, sí que obtenemos soluciones no triviales, es decir, soluciones distintas de la solución equivalentemente nula. Y en el caso 3 volvemos a tener lo mismo de que hay una sucesión de autovalores lambda n y de autofunciones v sub n para el caso de el lambda positivo. Solo que ahora en vez de ser constante por el seno, es constante por el coseno. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver ahora el tercer problema, que es el problema de contorno con condiciones mixtas. Con condiciones mixtas. Una vez que ya se ha estudiado un par, todo sale muy rapidito porque lo único que tenemos que hacer es variar las condiciones de contorno que tenemos. Es decir, nuestro problema de contorno ahora, ¿quién va a ser? La misma ecuación, v segunda de x más lambda por el v de x igualado a 0. Y las condiciones en este caso, ¿quiénes van a ser? Por un lado, v de 0 igual a 0. Y por otro lado, v' de L igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda entonces? Vamos a ver cada caso, ¿verdad? Por un lado, el caso 1, ¿cuál era? En el que el autovalor lambda era negativo. Hacíamos lambda igual a menos alfa al cuadrado.
Y la solución v de x, en este caso, ¿quién era? Constante c sub 1 por elevado a alfa x más constante c sub 2 por elevado a menos alfa x. ¿Cómo interviene la derivada? Pues tengo que calcular también quién es v' de x, que sería alfa por la constante c sub 1 elevado a alfa x, más, menos en este caso, menos alfa por la constante c sub 2 por elevado a menos alfa x. Entonces aquí de nuevo imponemos las condiciones de contorno. Por un lado tenemos que v de 0, ¿cuánto vale? Pues v de 0 vale la constante c sub 1 más la constante c sub 2. Y eso tiene que valer 0. Y por otro lado, v' de l, ¿cuánto vale? Vale la constante alfa c sub 1 elevado a alfa l menos alfa c sub 2 elevado a menos alfa l. Y esto tiene que valer 0, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Igual, ¿verdad? Para que esto sea 0, como esto es una matriz, la matriz 1, 1, alfa exponencial menos alfa exponencial, tenemos que me vuelve a salir matriz con determinante no nulo, ¿verdad? Por lo tanto, la única solución es que c sub 1 valga 0 y que c sub 2 valga 0. Es decir, solo tenemos la solución v de x equivalentemente 0. ¿Vale? Siguiente caso. Caso 2. Teníamos que el lambda valía 0. Entonces, en el caso de lambda igual a 0, la función v de x que teníamos como solución de lado era c sub 1 más c sub 2 por x. La v', pues la v' es simplemente la constante c sub 2. Y ahora imponemos las condiciones de contorno. ¿Qué obtenemos aquí? La v de 0, ¿quién es? La v de 0 es c sub 1, ¿verdad? Y c sub 1 tiene que valer 0. La v' de l, ¿quién es? Es la constante c sub 2. Y tiene que valer ¿cuánto? 0. Entonces tenemos una única solución, que es la solución trivial. La función v de x es equivalentemente 0. Es decir, ahora a diferencia del caso anterior, como cojamos condiciones mixtas, en el caso lambda igual a 0, únicamente está la solución trivial. ¿Vale? Y por último vamos a ver el tercer caso. El caso 3, que sería qué pasa si el lambda es positivo. Claro, hacemos lambda, lo escribimos como alfa al cuadrado, con alfa un número real. Y tenemos que la solución v de x, ¿quién era? Era constante c sub 1 por el seno de alfa x más constante c sub 2 por el coseno de alfa x. Tenemos que calcular en este caso también la derivada. Pues la derivada v' va a ser alfa c sub 1 por el coseno de alfa x menos alfa c sub 2 por el seno de alfa x. ¿Vale? Ya podemos imponer las distintas condiciones de contorno. Por un lado, la función v en el 0, ¿cuánto vale? Como el seno de 0 es 0, me queda simplemente 2, c sub 2 por el coseno de 0, que es c sub 2. Y eso tiene que valer 0. Por otro lado, la v' en el punto L, ¿cuánto vale? Aquí cambia la cosa. La c sub 2 es 0, ¿verdad? Entonces la parte del seno desaparece. Me queda simplemente alfa c sub 1 por el coseno de ¿quién? De alfa por L. Y esto tiene que valer 0, ¿verdad? Como vamos a tomar que el alfa es distinto de 0 y que el c sub 1 sea distinto de 0, ¿qué es lo que tiene que ser 0? El coseno de alfa L. Ojo que ahora cambia, ¿no? Porque ¿cuándo se hace 0 el coseno?
cuando alfa L es o 90 grados, ¿verdad? O múltiplos, ¿verdad? O n pi. Claro, esto si quiero, escribiéndolo como una fracción, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Aquí abajo un 2 dividiendo. Me quedaría entonces pi más 2n pi, ¿verdad? Puedo sacar el pi factor común. Y entonces multiplica a 2n más 1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? Que el alfa tiene que ser la forma pi medio por 2n más 1 dividido entre L. Y esto con n perteneciente a los enteros. ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿cuáles serían la solución no nula? Es decir, existe una función v de x distinta de la solución trivial si los valores alfa sub n son pi que multiplica a 2n más 1 partido por 2L, que es lo mismo que decir que los lambda n tienen que ser pi al cuadrado 2n más 1, todo eso al cuadrado dividido entre 4L cuadrado, ¿verdad? Y las autofunciones v sub n de x, esas funciones distintas de la solución nula, ¿quiénes son? Sería hacer la constante c sub 2 igual a 0, ¿verdad? Y la constante c sub 1, pues constante c sub 1 por el seno de los alfa, que los alfa ahora son pi 2n más 1 entre 2L x. ¿Se entiende? Muy bien. Ya lo tenemos ahí todo. Ahora, último caso. De los 4 casos que tenemos. Aquí. Sí. Vamos, ya te digo que ahora en el siguiente caso, en realidad es exactamente el mismo proceso, llegamos a las mismas soluciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo ponemos únicamente para que lo tengas. Aquí tenemos el problema de contorno con condiciones periódicas. ¿Qué vamos a tener entonces? Pues vamos a tener un problema de contorno, ¿verdad? En el que la ecuación diferencial es la misma, v segunda de x más lambda por v de x igualado a 0. Y las condiciones que vamos a tener, hemos dicho que son periódicas en el sentido de que v de L vale lo mismo que v en menos L y v' de L vale lo mismo que v' de menos L. Este se parece un poco en este aspecto al caso de las condiciones mixtas, ¿verdad? Porque tengo una primera condición con los valores de la función v y una segunda condición con los valores de la función v', ¿vale? Lo único que bueno que no son en el extremo 0 y L, sino que son en el extremo L y menos L. Está relacionando un extremo con su periodicidad 2L. Es decir, estamos asumiendo que la función es periódica de periodo el que sea. ¿De acuerdo? Entonces, igual, vamos a distinguir los distintos casos. Caso 1. Tenemos que el lambda es negativo. Escribimos el lambda como menos alfa al cuadrado. Y nuestra solución es v de x igual a constante c sub 1 por elevado a alfa x más constante c sub 2 por elevado a menos alfa x. Como interviene la derivada en la condición de contorno, calculo v' de x, que va a ser alfa por la constante c sub 1 por elevado a alfa x menos alfa por la constante c sub 2 por elevado a menos alfa x.
Imponemos las condiciones de contorno. Tenemos entonces, por un lado, v de L igual a v de menos L, ¿verdad? ¿En qué se convierte esto? Se convierte en que C sub 1 elevado a alfa L más C sub 2 elevado a menos alfa L tiene que ser igual a C sub 1 elevado a menos alfa L más C sub 2 elevado a alfa L. ¿De acuerdo? Entonces aquí este menos alfa X con el menos L se convierte aquí en menos y luego en más. ¿Vale? Es decir, si juntamos las constantes C sub 1, lo que tenemos es una constante C sub 1 que multiplica por un lado a elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L más una constante C sub 2 que multiplica aquí a elevado a menos alfa L menos elevado a alfa L. Y todo eso igualado a 0. ¿Se entiende? Ahora, si hacemos la constante o la condición v' de L igual a v' de menos L, ¿a qué llegamos? Tenemos la misma situación que antes, ¿verdad? Excepto que todo está multiplicado por alfa y que además hay un signo menos con la constante C sub 2, ¿verdad? Por lo tanto, me va a quedar la ecuación alfa C sub 1 elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L menos alfa C sub 2 elevado a menos alfa L menos elevado a alfa L igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Tenemos aquí en realidad una matriz, ¿verdad? Cuyos coeficientes o términos son esta elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L, este término de aquí, es decir, que en este caso, lo vamos a tener que hacer en varias partes, porque ya son cosas más grandes, tenemos en forma matricial, ¿qué sería? Pues sería elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L. Y luego aquí tendríamos elevado a menos alfa L menos elevado a alfa L. Aquí tendremos alfa que multiplica a elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L. Y aquí tendríamos elevado a menos alfa, vamos a poner menos alfa, aquí alfa menos, elevado a menos alfa L menos elevado a alfa L. Todo esto es una matriz, ¿verdad? Que multiplica a C sub 1, C sub 2 igual al 0, 0, ¿verdad? Aunque parece una matriz muy fea, en realidad, si yo saco el e elevado a alfa L menos e elevado a menos alfa L, factor común de esta matriz, porque está multiplicado en todos los elementos, ¿verdad? Me queda la matriz 1, aquí menos 1, aquí alfa y aquí alfa, ¿verdad? Porque aunque tengo menos alfa, este menos lo meto dentro para cambiarle el signo y para que sea el elevado a alfa L menos elevado a menos alfa L, ¿sí? Y entonces fíjate que esta matriz es una matriz invertible. Porque ¿cuánto vale el determinante? 1 por alfa, alfa. Alfa por menos 1 menos alfa, como resta alfa más alfa, 2 alfa. Y sabemos que el alfa es distinto de 0 porque el lambda es estrictamente negativo. Y si alfa fuese igual a 0, entonces el lambda sería 0. Y como es una matriz invertible, entonces ¿qué sabemos? Que la única solución es que C sub 1 sea igual a 0 y que C sub 2 sea igual a 0, ¿verdad? Es decir, la única solución es la solución v de x equivalentemente 0. ¿Se entiende? Siguiente caso. El que hemos comentado, igual que antes, el caso 2, que es hacer lambda igual a 0. Claro, sabemos que en ese caso, ¿qué ocurre? La solución es v de x
igual a la constante c sub 1 más c sub 2 por x. Como intervienen las derivadas en las condiciones de contorno, calculamos v' de x, que sería simplemente c sub 2, y ahora imponemos las condiciones de contorno. ¿Qué tenemos así? V de L igual a V de menos L. Es decir, V de L sería C sub 1 más C sub 2 por L igual a V de menos L sería C sub 1 más C sub 2 por menos L. La C sub 1 se me simplifica con la C sub 1 y me queda que 2L C sub 2 igual a 0. Es decir, la C sub 2 tiene que valer 0. Por otro lado, V' de L tiene que ser igual a V' de menos L. Es decir, C sub 2 tiene que ser igual a C sub 2, ¿verdad? Claro, esto, pues, obviamente siempre se cumple. No hay ningún caso en el que no se cumpla, ¿verdad? Es decir, aquí obtenemos una solución no trivial, ¿verdad? Que sea la solución v de x igual a la constante c sub 1. Que bueno, sí, es un constante, pero no hay mucho más que hacer, la verdad. ¿Sabes? Si es una constante, pues siempre vale lo mismo. ¿Hasta ahí bien? Muy bien. Ahora, tercer caso. ¿El tercer caso cuál es? Exactamente. Este es casi siempre el que nos interesa, en el que las cosas salen de forma distinta, ¿verdad? Entonces hacemos lambda. No, menor que 0 nunca sale. 0. Sí. A ver, sale, ¿no? Sale, pero que tampoco es que diga solución constante. Bueno, vale, pues en vez de pensar en el 0, puedo pensar en cualquier número. Sí, vale. Es verdad que no es la solución trivial 0, pero tampoco es que sea una función muy complicada de calcular, ¿sabes? Una constante. No se quiebra uno mucho la cabeza, pero bueno. En este caso teníamos que nuestra solución es v de x, igual que siempre, porque siempre resolvemos la misma ecuación diferencial ordinaria, es constante c sub 1 por el seno de alfa x, más constante c sub 2 por el coseno de alfa x. Como interviene la derivada en la condición de contorno, calculamos un v' de x que me queda constante alfa c sub 1 coseno de alfa x menos alfa c sub 2 seno de alfa x. Y ahora imponemos las condiciones de contorno. Ahora se van a complicar un poquito más, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos en este caso? La v de L coincide con v de menos L, ¿verdad? Es decir, aquí me queda que c sub 1 por el seno de alfa L más c sub 2 por el coseno de alfa L es igual a c sub 1 por el seno de menos alfa L más c sub 2 por el coseno de menos alfa L. Pero claro, el seno es una función impar, ¿verdad? Entonces el menos puede salir para afuera y me queda menos seno de alfa L. Y el coseno es una función par, por lo tanto me queda el coseno de alfa L. Y decir, este se me simplifica con este, ¿verdad? Y del primero me queda que c sub 1 por el seno de alfa L tiene que ser igual a 0. ¿Qué sacamos de aquí? Como el seno de alfa L tiene que ser igual a 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que alfa L tiene que ser un múltiplo de pi, ¿verdad? Es decir, alfa tiene que ser igual a n por pi partido por L. ¿De acuerdo? Vale, falta estudiar la segunda condición, ¿cierto? ¿Qué obtenemos de la segunda condición? Que v' de L tiene que ser igual a v' de
menos L, ¿verdad? En este caso, ¿qué se obtiene? Hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Y me quedaría alfa C sub 1 coseno de alfa L menos alfa C sub 2 seno de alfa L igual a alfa C sub 1 coseno de menos alfa L menos alfa C sub 2 seno de menos alfa L. ¿De acuerdo? De aquí este se me va a simplificar con este, ¿verdad? Y como este de aquí es menos el seno de alfa L, menos con menos más, porque el coseno es una función par, me vuelve a quedar coseno de alfa L, y si tengo a la izquierda alfa C1 coseno de alfa L, y aquí alfa C1 coseno de alfa L, lo paso restando y me queda lo mismo menos lo mismo, 0. Aquí me va a quedar menos con menos más, alfa C sub 2 por el seno, aquí tengo menos alfa C sub 2 por el seno, lo paso sumando, 2 alfa C2 por el seno es igual a 0, es decir, como que si quieres aquí igual podríamos haber puesto un 2, ¿sabes? Que aquí igual me queda 2 C sub 1, C sub 2 por el seno de alfa L igual a 0. Claro, el 2 distinto 0, el C sub 2 distinto 0, es decir, que aquí me queda de nuevo que alfa L tiene que ser NPi con alfa que había fuera. Sí, me lo he comido aquí. Alfa y alfa, ¿vale? Que como el alfa es distinto de 0, da igual, lo puedes pasar dividiendo. Y ya habíamos puesto, pero bueno, sí. ¿Vale? Es decir, de nuevo, existen soluciones v de x no triviales si el alfa vale n pi partido por L, o lo que es lo mismo, los lambda n valen n al cuadrado pi al cuadrado partido L al cuadrado, y las funciones v sub n de x, ¿quiénes son? Fíjate que en este caso la c sub 1 y las constantes c sub 2 pueden valer lo que sea, ¿verdad? No me ha salido de ninguna ecuación que la c sub 1 tenga que ser 0 o la c sub 2 tenga que ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, las soluciones son c sub 1 seno de alfa, que sería n pi x dividido entre L, más constante c sub 2 por el coseno de n pi x partido por L. Es decir, en este caso, si tenemos una solución o una autofunción que puede ser combinaciones de senos y cosenos sin ningún problema. ¿Se entiende? Vale. ¿Qué tipo de ejercicios te van a poner a ti en esta parte? Ejercicio en el que seguramente nos cambien las condiciones de contorno o nos cambien el tipo de ecuación que tenemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quieres hacer uno de los que vienen aquí recomendado, te pone el siguiente. Te dice, mira, de ejemplo, o sea, te lo pone como ejercicio para que tú hagas, ¿sabes? Que te dice, tenemos el siguiente problema de contorno. He cogido uno de los dos que vienen porque, bueno, da igual cuál coge. Te dice v segunda menos 2v' más lambda por v igual a 0. Y las condiciones son v' de 0 igual a v' de 1 igual a 0. ¿Vale? Es decir, de aquí uno debe deducir, vale, pues me están dando una función v del intervalo 0, 1 en R. El lambda es un valor real, ¿de acuerdo? Como hay v' la función será derivable, pero bueno, pasa nada. Y tú dices, venga, pues voy a aplicar las 4 cosas que he visto. Oh, no puedo, ¿por qué? Porque aquí hay v'. En los ejemplos que nosotros hemos hecho había v'.
En lo que me han explicado en teoría, en los apuntes de teoría, aparece una ecuación diferencial con v'. No, ¿verdad? Es siempre v segunda más lambda v. Entonces no lo podemos hacer. No, hombre, vamos a ver. Lo importante de esta parte no es que uno memorice los 4 tipos de problemas. Con tú saber hacer un tipo de problema, puedes hacer cualquier otro tipo de problema. No queremos que memorices que diga, tipo 1, esta ecuación con esta condición de contorno, esta es la solución. No. Lo que nosotros queremos es que tú veas cuál es el proceso. ¿Y cuál es el proceso que nosotros seguíamos? Tengo dos cosas, una EDO y unas condiciones de contorno, ¿verdad? Entonces primero voy a calcular las soluciones de mi EDO y luego calcularé qué ocurre al imponer las condiciones de contorno. ¿Vale? Entonces aquí lo primero que hacemos ¿qué es? Resolver la EDO. Lo primero es resolver nuestra EDO con la ecuación característica. En este caso, ¿qué me queda? La ecuación característica, ¿quién sería? Sería r al cuadrado menos 2r más lambda igual a 0, ¿cierto? Oye, es que ahora no es tan fácil como que tú digas, vale, lambda es algo al cuadrado y lo paso y más o menos la raíz se me simplifica. No, porque aquí hay un 2r. Pero bueno, ¿esto qué es? Una ecuación de segundo grado en la variable r, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la famosa formulita. Es decir, que aquí diremos, pues esto va a ser r igual a b, con el menos se me quedaría más 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado me queda 4, menos 4 por ac, menos 4 lambda, dividido entre 2a, que es 2, ¿verdad? Es decir, me queda que la r es igual a 2 más menos la raíz cuadrada. Si saco un 4 factor común, ¿verdad? Aquí me queda un 2 delante multiplicando y me queda un 1 menos lambda entre 2, ¿verdad? O lo que es lo mismo, r igual a, divido entre 2, pues me queda 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos lambda, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Esto me va a dar la pista, ¿por qué? Porque el comportamiento depende de lo que haya dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces esto me da la pista de distinguir los casos en los que 1 menos lambda es algo negativo, en los que 1 menos lambda es algo 0, o en los que 1 menos lambda es algo positivo, ¿verdad? Antes era claro, antes me decían que sea el lambda negativo, que sea el lambda 0, que sea el lambda positivo. ¿Por qué? Porque en realidad, como tenía r cuadrado igual a algo, pues son los tres casos que me interesaban, ¿de acuerdo? Es que ahora no tengo r cuadrado igual a algo, tengo que dentro de la raíz ya no aparece un lambda, dentro de la raíz aparece un 1 menos lambda, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer el mismo proceso, es decir, caso 1. ¿Qué pasa si este 1 menos lambda es positivo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en ese caso si 1 menos lambda es positivo? Nosotros, normalmente antes, ¿qué hacíamos para poner las cosas bonitas? Pues decíamos, oye, pues llamo a 1 menos lambda, por ejemplo lo llamo alfa al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, en mi ecuación característica, ¿qué me queda? Que los r son 1 más menos, ¿quién? Más menos alfa, ¿verdad? Porque era 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos lambda.
Pero como aún no me da nada, sé que es algo positivo, pues digo, pues será algo al cuadrado, pues le pongo alfa cuadrado, ¿vale? Y entonces la solución v de x, como son soluciones positivas, números reales, me va a quedar c sub 1 por elevado a estos autovalores, ¿verdad? Que sería 1 más alfa por x más constante c sub 2 por elevado a 1 menos alfa por x. Y esto es para unas constantes c sub 1 y c sub 2 reales, ¿verdad? Ya hemos resuelto mi ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué tengo que hacer ahora? Imponer las condiciones de contorno, ¿verdad? Es decir, ahora imponemos las condiciones de contorno. ¿Qué nos queda? Pues v' de 0, ¿cuánto vale? Es que no hemos calculado v', no pasa nada. Ponemos aquí v'. ¿Y quién sería v' de x? Derivamos, ¿verdad? Y me queda aquí la constante c sub 1 que multiplica a 1 más alfa por elevado a 1 más alfa por x más. Ahora viene la constante c sub 2 por 1 menos alfa por elevado a 1 menos alfa por x. Vale. En el 0, elevado a 0, 0, elevado a 0, 0, o sea que me queda 1 más alfa por la constante c sub 1 más 1 menos alfa por la constante c sub 2. ¿De acuerdo? Para v' en 1, que le podríamos haber hecho con la letra L, pero aquí el problema me lo dice en L igual a 1, pues yo pongo el 1. La verdad que me da igual un número que una letra. Pero bueno. En 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más alfa por la constante c sub 1 por e elevado a 1 más alfa más 1 menos alfa por la constante c sub 2 por elevado a 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Esto, si lo escribimos como un sistema, tenemos la matriz 1 más alfa, aquí 1 más alfa que multiplica a elevado a 1 más alfa, aquí 1 menos alfa, 1 menos alfa que multiplica a elevado a 1 menos alfa, todo eso multiplicado por C1, C2 igual a 0, 0. ¿De acuerdo? De nuevo, esta matriz que tenemos aquí es una matriz regular, es decir, invertible. Porque podemos sacar, cuando calculamos el determinante, puedo sacar el 1 más alfa para afuera y el 1 menos alfa para afuera y me queda como la matriz 1, 1 elevado a 1 más alfa elevado a 1 menos alfa, que tiene determinante distinto de 0. Por lo tanto, la única solución, ¿cuál es? Que c sub 1 sea igual a 0 y que c sub 2 sea igual a 0. Es decir, la única solución es la solución trivial v de x equivalentemente 0. ¿Se entiende? Ahora, vamos al siguiente caso, que el siguiente caso ¿quién era? 1 menos alfa igual a 0, ¿verdad? Es decir, en el siguiente caso, en el caso 2, nosotros hemos cogido y hemos dicho que 1 menos lambda vale 0. Claro, entonces la r, ¿qué me queda? La r me queda 1 más menos 0, que es 1. Pero este 1 es una solución doble. Entonces, en este caso, ¿cuál es el sistema fundamental? El sistema fundamental, cuando se repite la solución, es e elevado a 1 por x, ¿verdad? Y luego viene x por elevado a 1 por x, ¿verdad? Es decir, la solución v de x viene dada por la constante c sub 1 elevado a x más la constante c sub 2 por elevado a x y esto multiplica por x. Cuando la R0, que era el caso que nosotros hemos visto en teoría, elevado a 0 es la constante 1, por lo tanto me queda c sub 1 más c sub 2 por x.
Aquí, como la R es 1, no es 0, me queda e elevado a x y e elevado a x también multiplicando, ¿vale? La derivada, pues va a ser v' de x, me va a quedar aquí c sub 1 elevado a x, aquí tengo un producto, ¿verdad? Va a ser c sub 2 que multiplica por un lado a e elevado a x por x más e elevado a x, ¿vale? Si derivo el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿de acuerdo? Y ahora imponemos las condiciones de contorno, ¿verdad? Las condiciones de contorno son que la v' en el 0 tiene que valer 0, ¿verdad? Pero la v' en el 0, ¿cuánto vale? Como esto 0 se me va y me queda la constante c sub 1. Es decir, la constante c sub 1 tiene que valer 0. Para la v' en el punto 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos que... perdón. Es que he sustituido... Esto no es c sub 1. He sustituido en la v. La v' sería c sub 1. Aquí esta es 0, ¿verdad? Y me queda c sub 1 más c sub 2. Eso sí, ¿vale? Ya sustituir la derivada en x igual a 1. Pues aquí me va a quedar c sub 1 por e elevado a 1, que es e. Y aquí me queda e elevado a 1 elevado a 1, pues me queda 2c sub 2e. Es decir, como matriz sería la matriz 1, 1, e, 2e, que multiplica a c sub 1, c sub 2, igual a 0, 0, ¿verdad? Esta es una matriz invertible. Luego la única solución es que la c sub 1 valga 0, que la c sub 2 valga 0 y por tanto solo tenemos la solución v de x trivial, que es equivalentemente a 0. ¿Se entiende? Se parece mucho, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hemos modificado ligeramente nuestro problema y ahora la EDO varía un poquito, pero si yo sigo esta idea de aplicar la ecuación característica con una R y tratar de ver qué es lo que hay dentro de la raíz cuadrada, voy a distinguir los casos en los que lo que hay dentro es positivo, lo que hay dentro es 0 o lo que hay dentro es negativo. Si aparte me doy cuenta de que el truco en realidad es decir, pues cuando lo que hay adentro sea positivo, lo llamo alfa al cuadrado para que se me vaya la raíz cuadrada. Y cuando sea negativo lo llamo menos alfa cuadrado para que se me vaya la raíz cuadrada. Pues entonces te queda más bonito. Si te queda con estas cuentas 1 más alfa y 1 menos alfa. Si no, te quedaría con 1 más menos raíz de 1 menos lambda y a lo mejor es demasiado lío y no sabemos cómo tirar para adelante. Pero es lo mismo que hacemos en los ejercicios de teoría cuando hemos planteado los problemas. Hacemos ese cambio únicamente para no tener raíz de lambda. Ya está. Es lo único en realidad. ¿Vale? Aquí, en el caso 3, ¿qué tenemos? Estamos diciendo que el 1 menos lambda, ¿cómo es? Negativo, ¿verdad? Y entonces al 1 menos lambda lo vamos a llamar, por ejemplo, como negativo menos alfa al cuadrado. Con alfa un número real. Claro, nosotros teníamos que R era igual a 1 más menos la raíz de 1 menos lambda. Que en este caso me va a quedar 1 más menos. ¿Quién me queda aquí? Esto sería la raíz de menos alfa al cuadrado, ¿verdad? Y por lo tanto me queda 1 más menos y alfa. Ojo, nuestro sistema fundamental de soluciones ahora, ¿quién sería? Como si hay parte real, va a ser e elevado a x por el seno de alfa x y e elevado a x por el coseno de alfa x. ¿Vale? Este es el sistema fundamental de soluciones. ¿Y eso qué nos permite calcular a nosotros? La solución de la EDO, ¿verdad? La solución general
de la E2 sería, ¿quién? Pues una función v de x que va a ir dada por una constante c sub 1 y aquí me queda e elevado a x multiplicado por el seno de alfa x más una constante c sub 2 elevado a x multiplicada por el coseno de alfa x. Imagínate lo feo que puede ser esto si lo que estamos diciendo es que el lambda es la raíz del 1. Pues claro, esto puede... No está, este alfa ya no es tan bonito, sino que el alfa es la raíz del 1 menos lambda y queda muy feo para mi gusto, pero bueno, esos son los truquitos que tenemos que ir aprendiendo. Como interviene la derivada, pues derivamos. Es que tengo un producto, bueno, pues no pasa nada, hay que derivarlo como un producto y me queda c sub 1 que multiplica aquí derivada de la exponencial elevado a x por el seno de alfa x más, ahora me va a quedar alfa elevado a x por el coseno de alfa x más constante c sub 2 que multiplica a elevado a x por el coseno de alfa x más, bueno, menos, vamos a ponerlo ya con el signo, menos alfa elevado a x por el seno de alfa x. ¿Vale? Ahora, nos falta tan solo imponer las condiciones de contorno. ¿Vale? Pues cuando las imponemos, ¿qué obtenemos? Por un lado, teníamos que ver cuánto valía la derivada en el 0, ¿verdad? Sustituyo. Lo bueno es que cada vez que aparezca el seno se me va a anular. Por lo tanto me va a quedar esta parte fuera y me va a quedar alfa c sub 1 elevado a 0 es 1. El coseno de 0 es 1, pues alfa c sub 1. Y esta parte me va a quedar más c sub 2. ¿Vale? Sin alfa, ¿eh? Porque será la parte del seno que es en este caso la que lleva el alfa. ¿Vale? Y esto tiene que ser 0. ¿Vale? Y por otro lado, v' en el punto 1. ¿Vale? Pues vamos a ver cuánto vale en el punto 1, ¿verdad? Me va a quedar simplemente E seno de alfa más alfa E coseno de alfa. Todo eso que multiplica la constante c sub 1 más, me vengo aquí, pues queda un numerito feo que sería E coseno de alfa menos alfa E seno de alfa por la constante c sub 2, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser 0. En forma matricial, ¿qué obtenemos? Claro, ahora tendríamos, por un lado, alfa que multiplica c sub 1, y aquí a la constante c sub 1 la multiplica un E que va con el seno de alfa más alfa coseno de alfa. A la constante c sub 2 la multiplica aquí un 1 y aquí una constante E que va con el coseno de alfa menos alfa seno de alfa. Todo esto multiplicado por el c sub 1, el c sub 2, igual al 0, 0. Claro, parece complicado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que intentar buscar algún tipo de relación. ¿Cuál es la relación más sencilla? Normalmente nosotros que estamos acostumbrados de teoría a que el caso negativo, el caso en el que tenemos las funciones trigonométricas seno y seno, suele ser el caso en el que de verdad encontramos los autovalores y las autofunciones, ¿cierto? Entonces, en lugar de tratar de ver que esta función es invertible, que seguramente me va a salir que no lo es, voy a tratar de despejar, ¿verdad? Y entonces nos vamos a fijar en esta ecuación de aquí. Porque esta ecuación de aquí me da una relación muy sencilla entre las constantes c sub 1 y c sub 2, ¿verdad? Esta ecuación de aquí me dice en particular que c sub 2 es simplemente menos
alfa C sub 1, ¿verdad? Pues voy a coger esta condición y voy a sustituir en la ecuación segunda, ¿verdad? A ver qué valores obtengo. Si sustituyo esta ecuación en la segunda, ¿qué me queda? Por un lado teníamos, a ver esto que era e seno de alfa más alfa e coseno de alfa, vale. E seno de alfa más alfa e coseno de alfa. Todo esto que iba multiplicado por C sub 1, ¿vale? Y ahora va a venir más e coseno de alfa, alfa e seno de alfa, ¿vale? Más e coseno de alfa menos alfa e seno de alfa. Por C sub 2, ¿verdad? ¿Pero quién es C sub 2? C sub 2 es menos alfa C sub 1, ¿de acuerdo? O sea que aquí me va a quedar menos alfa C sub 1. Y todo eso igualado a 0. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo queda todo esto entonces. Pues claro, ahora que me va a quedar, me va a quedar la constante C sub 1, que la puedo sacar factor común porque la tengo aquí y la tengo aquí, que multiplica por un lado AE seno de alfa más alfa por E por el coseno de alfa. Y aquí me queda que multiplica a menos alfa E coseno de alfa menos con menos más alfa cuadrado E seno de alfa, ¿vale? Igual a 0. ¿Qué más tengo? Alfa e coseno de alfa menos alfa e coseno de alfa se me simplifica, ¿verdad? Y ahora tengo C sub 1. Aquí tengo una E y aquí tengo una E. La puedo sacar factor común, ¿verdad? Aquí tengo un seno de alfa, aquí tengo un seno de alfa. Lo puedo sacar factor común. ¿Y qué me queda? Que multiplica a 1 de esta parte de aquí más alfa al cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Pero claro, esto distinto de 0, ¿verdad? Esto mayor que 0. Entonces, ¿cuál es el único caso posible? Exactamente, seno de alfa 0. Si hubiese sido en general, en vez de con alfa, me hubiese quedado alfa L, ¿de acuerdo? Pero como me ha dicho para L igual a 1, pues me queda así simplemente seno de alfa. Y entonces de aquí que sacamos que alfa tiene que valer múltiplos de pi, ¿verdad? N por pi, con n perteneciente a los enteros, ¿vale? Luego, somos capaces de encontrar soluciones no nulas si alfa sub n vale n por pi, en cuyo caso los autovalores serían lambda sub n igual, ojo, que aquí la relación no es al cuadrado, ¿verdad? Aquí ¿cuál había sido la relación? La relación había sido 1 menos lambda es igual a menos alfa cuadrado, ¿verdad? Es decir, si quieres, 1 menos lambda n es igual a menos n cuadrado pi cuadrado. Es decir, los lambda sub n lo despejo para allá sumando y el otro pasa restando, o sea, también sumando, sería 1 más n cuadrado pi al cuadrado, ¿de acuerdo? Y las autofunciones correspondientes serían unas funciones v sub n de x, ¿verdad? En las que tenemos la constante c sub 1
que multiplica ¿quién? La constante C sub 1 va con el e elevado a x seno de alfa x, ¿verdad? Es decir, sería aquí e elevado a x por el seno de alfa x. ¿La alfa quién es? La alfa es simplemente npi por x. Pero luego aparece una constante C sub 2, ¿verdad? Pero hay una relación entre C1 y C sub 2, que C sub 2 era menos alfa por C sub 1. O sea que aquí me va a aparecer menos alfa n C sub 1, que multiplica a la e elevado a x por el coseno de n pi x. Entonces lo que tenemos en realidad es que esta parte de aquí sería la constante C sub 2, pero hemos hallado una relación y entonces todo depende de una constante que es para toda constante C1 perteneciente a R. ¿Vale? Y estas son las autofunciones que tenemos nosotros aquí.